¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast Más que Finanzas con Beca. Como siempre, el nexo de unión entre las grandes tendencias económicas y sociales y aquellos grandes expertos que han venido para solventar todas las dudas que podemos tener. Y hoy tenemos una doble alegría porque tenemos a un gran profesional y la primera dama que se centra y que viene con nosotros a hablar con nosotros. Bienvenida, Margarita Albors, bienvenida con nosotros. Muchas gracias, un placer. Pues es un gustazo poderte tener porque en los últimos grandes eventos financieros, las grandes ideas para el futuro y para el presente a la hora de invertir están centradas en todo lo que es impacto, transición energética e inversión en infraestructuras, con lo cual tenemos mucha ilusión de poder dar luz a todos los seguidores en todos estos temas. Pues un placer, sin duda hace falta. Pues como venimos haciendo de manera habitual, vamos a leer la extensa bio. Antes de las cámaras le decía a Margarita que tiene más currículum que Messi. Margarita es fundadora y presidenta de Social Nest Foundation. ¿Es así? Social Nest Foundation, sí. Eso es, una entidad pionera en el campo de la inversión en impacto en España y que tiene la friolera de 14 años. Uh-huh. Es todo un logro. La fundación se dedica a inspirar, a educar y ser un ecosistema entre todos los inversores de impacto aquí en España. Eso es, al final nuestro objetivo, nuestra misión es la de ser como catalizadores de los actores económicos para transformar la economía hacia una economía más de impacto, y trabajamos con estos distintos actores que bien pueden ser inversores con los diferentes perfiles, pero también personas emprendedoras, startups, corporaciones, fundaciones, etcétera, para facilitarles que puedan generar un alto impacto y dar respuesta a los desafíos sociales y ambientales que tenemos. Como le sobra tiempo a Margarita, es inversora y asesora en Zubi Capital, que es un nuevo, o no nuevo, porque ya lleváis bastante tiempo, es un movimiento en la inversión en impacto real, con fondos de inversión dedicados a tal empresa. Y Margarita es también famosa por estar en diversas organizaciones y redes de liderazgo responsable, como Spain Up aquí en España. Es miembro de Impact dentro de los Family Office dedicados o enmarcados dentro de la inversión en impacto, y también estás como patrona en la Fundación Cañada Blanc y es miembro de la BMW Foundation, ¿no es así? Una red de Responsible Leaders que llaman, sí. Y ha sido nombrada como una de las top 100 mujeres responsables de ese liderazgo de inversión en impacto e inversión sostenible a nivel mundial, con lo cual enhorabuena, aunque fue hace varios años, sí. Enhorabuena. Gracias. Y también hay que decir que ha tenido un track record antes de estar como inversora y líder de impacto. Trabajó en GlaxoSmithKline y trabajó en Bonduelle. Y de formación ha estudiado en la Universidad de Harvard, tiene un programa de gestión estratégica y liderazgo por el IES y es ingeniera. Uh-huh. Eso es, ingeniería industrial. Nos moco de pavo todo esto. Estamos totalmente alegres de que puedas estar hoy con nosotros, pero en todas las interlocuciones que tenemos con muchos inversores y con muchos empresarios, cuando les hablamos de impacto, generalmente nos vienen a decir que eso está muy bien, pero que si no hay una realidad económica detrás, esto acaba en tierra de nadie. ¿Qué es lo que piensas tú, Margarita? ¿Detrás de todo lo que hacéis existe una parte de buenismo y una parte económica, o van de la mano? ¿Cómo es esto? Uh-huh. Bueno, yo creo que una de las cosas que queremos desde Social Nest romper desde hace ya muchos años, y que poco a poco se va rompiendo, pero aún queda, es esta mirada, ¿no?, de que la inversión de impacto no puede ser atractiva financieramente, ¿no? Cuando miramos un poco la inversión, ¿no?, lo que podemos hacer con nuestro capital, y si lo miramos como si fuera una línea continua, y en un lado podemos tener la inversión un poco tradicional que solo mira el retorno financiero, sin importar nada más, ni el impacto que esa inversión tiene, y por el otro lado miramos la filantropía, donde no se busca un retorno financiero, sino que es una donación, ¿no? Lo que se busca es un impacto social. Entre medio hay muchas opciones de inversión, empezando por la inversión sostenible y la inversión de impacto, por la cual puedes generar un retorno financiero a la vez que un impacto social o ambiental, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que hay que romper es un poco el entender que la inversión de impacto es como la filantropía
Y no, la filantropía tiene su papel importantísimo en dar respuesta a muchos retos sociales y ambientales. De hecho, creo que hay que fomentar la filantropía y debemos tener más filantropía en nuestro país también. Pero cuando hablamos de inversión de impacto, lo que estamos hablando a su vez es también de un espectro, de un abanico de opciones de financiación de inversión por la cual te puedes mover en función de la rentabilidad que quieras, del riesgo y también del impacto que quieras conseguir. Dentro de eso puedes encontrar oportunidades de inversión que son al mismo nivel que a nivel retorno financiero que otro tipo de inversiones. También es verdad que puedes encontrarte oportunidades de inversión donde tienes menor rentabilidad o tienes más paciencia, pero tienes un mayor impacto, ¿no? Tú decides un poco dónde te mueves, porque oportunidades, y cada vez hay más a nivel fondos, inversión directa, etcétera, a lo largo de todo el espectro. Margarita, está bien que nos hagas esta distinción lineal entre lo que es la filantropía y es el impacto, pero tú generalmente tienes doble gorra, ¿no? Porque tal y como hemos estado leyendo en la bio, en algunas labores estás como inversora y asesora de impacto y en otras estás como promotora de fundaciones que son más filantrópicas. ¿Qué grado de solapamiento existe o no existe ningún grado de solapamiento? Porque a mí me gustaría incidir sobre este aspecto, y es que muchas de las personas no saben diferenciar entre filantropía, impacto, qué renta, qué no renta. ¿Podemos volver a eso? Si nos quitáramos y nos pusiéramos dos gorras, ¿qué es lo que necesitaríamos para estar en un ámbito o en otro ámbito? Bueno, en ambos ámbitos, cuando hablas de filantropía o hablas de inversión de impacto, digamos que la razón de ser de ese proyecto o esa inversión tiene que ver con el generar un impacto positivo, es decir, con solucionar un problema social o ambiental, ¿no? Atacar aquellos problemas que todos sabemos que tenemos como sociedad o como humanidad, tanto a nivel personas más vulnerables como, por ejemplo, temas climáticos, medioambientales, etcétera, ¿no? Digamos que ese objetivo social de impacto es común. Lo que pasa es que son instrumentos distintos y todos necesarios para atacar o para dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? La filantropía tiene un rol a jugar y muchas veces lo que se busca precisamente es financiar a través de donaciones, o sea, de aportar un capital en el cual no se espera ningún retorno del mismo a quien ha aportado ese capital para solucionar algo o para abordar algo, no sé, y todos podemos pensar cómo ocurre una catástrofe humanitaria y ahí hay que poner todos los recursos necesarios para ayudar a las personas que están sufriendo esto. Nadie se le ocurre pensar que va a haber un modelo quizá de negocio detrás por el cual esas personas afectadas van a tener que devolver por la ayuda recibida, por decir algo, ¿no? Cuando hablamos de inversión de impacto, lo que estamos hablando es de financiar, de invertir en soluciones que buscan contribuir a la solución de esos problemas sociales y ambientales, donde puede haber un retorno o donde hay un retorno financiero de ese capital. Pero ese retorno puede variar. Puede ser desde recibo el capital de vuelta, simplemente ese capital, hasta recibo un retorno financiero de mercado. Dentro de eso hay diferentes opciones de iniciativas, de proyectos, de fondos de inversión, etcétera, donde tú puedes invertir. Tienen en común, filantropía e inversión de impacto, el poner el problema social o ambiental en la razón de ser de esa iniciativa o de esa inversión, pero luego el cómo se hace, cuál es el retorno esperado, qué tipo de financiación, de vehículo, etcétera, puede variar. En el caso de la filantropía son donaciones, en el caso de la inversión de impacto pueden ser venture capital, puede ser private equity, puede ser deuda, bonos, pues, pueden ser muchísimas cosas que al final están buscando financiar proyectos de nuevo con esa misión de la respuesta a problemas sociales y ambientales. Margarita, a lo largo de nuestra experiencia como inversores, lo que hemos ido descubriendo es que ha habido mucha gente que se han dado cuenta de que lo que estaban haciendo no solo era rentable financieramente, sino que tenía un impacto, con lo cual de buenas a primeras han puesto como un sello que hacía más atractivo su producto, ¿vale? En vuestro caso, en SocialNet, ¿cuál es el objetivo de partida, además del económico? Porque por poder abarcar, se pueden abarcar muchos objetivos, desde la gobernanza, los sociales, los medioambientales. ¿Estáis centrados en alguno en especial o estáis intentando abarcar todos y no estáis cerrados a ningún impacto? A ver, por una parte yo creo como dices, en cierta manera, ¿no? Al final
todo tiene un impacto, ¿no? Queramos o no queramos, cualquier actividad, cualquier empresa está teniendo unos impactos que pueden ser más positivos o más negativos, intencionada o sin intención, ¿no? Lo mismo una inversión, cuando invertimos, apoyamos o cuando consumimos, o sea, cuando al final, ¿no?, estamos comprando algo, invirtiendo en algo, estamos apoyando algo que tiene un impacto más positivo o más negativo. En el caso que nosotros en SocialNest lo que trabajamos o lo que promovemos es en aquellas iniciativas, y esto lo hacemos tanto, ahora podemos si no hablar un poquito más, tanto del apoyo a personas emprendedoras o startups y el emprendimiento, como el trabajo que hacemos con personas inversoras, en ambos casos es la intención, aquellos proyectos o aquellas inversiones que tienen la intención de dar respuesta a un problema social o ambiental. Esa es un poco la razón de ser, ¿no? Y por eso existen. Algunos están centrados en resolver problemas más sociales, otros más medioambientales, otros ambos. La gobernanza es una parte también muy importante, que ahí entra más en el cómo, ¿no? Es decir, no es el para qué existo, el cuál es la intención de por qué hago una inversión o para qué emprendo un proyecto de emprendimiento de impacto, sino cómo hago las cosas, ¿no? En ese cómo, evidentemente, hay que tener en cuenta también los impactos que estás teniendo en tus grupos de interés, la gobernanza, etcétera. Nosotros en SocialNest apoyamos a personas emprendedoras que identifican problemas sociales o ambientales a los que quieren dar respuesta y deciden emprender, crear un proyecto emprendedor que tiene que tener un modelo de negocio detrás para hacerlo sostenible también financieramente. Y trabajamos con personas inversoras, asset owners y asset managers, o sea, quienes tienen capital propio o gestionan capital de terceros, que tienen la intención de alinear su patrimonio con sus valores y con ese capital lo que quieren precisamente es también contribuir a las soluciones a los retos sociales y ambientales. Y dentro de esto, el abanico, como hablábamos antes, puede ser muy amplio desde el punto de vista del retorno financiero que quieres obtener. Centrándonos en España o en Europa, vuestro ámbito de actuación, ¿es difícil encontrar a esos emprendedores con visión de impacto? Porque si ya es difícil ser emprendedor hoy en día, tal y como tenemos los tipos de interés o las facilidades administrativas, ¿hay tanto emprendedor con la visión tan clara de tener un impacto aquí en España? Pues mira, yo creo que ha cambiado mucho el panorama desde cuando nosotros empezamos hace 14 años ahora. En aquel momento, que además el sector del emprendimiento en general, no había ni aceleradoras, ¿no? Sí. Ni se hablaba de emprendimiento tecnológico, ni nada. O sea, en España, por supuesto, había emprendedores y emprendedores de impacto, emprendedores ha habido siempre, por supuesto, pero como ecosistema como tal no era algo que estuviera desarrollado como está a día de hoy, ¿no? El perfil de los emprendedores sociales en aquel momento eran personas que conocían muy bien una problemática social o ambiental, porque a veces la vivían en primera persona o la tenían cerca, y querían trabajar y dar respuesta para ello, pero el reto lo tenían en cómo encontrar el modelo de negocio que hiciera el proyecto sostenible, ¿no? Esto sigue pasando aún porque hay muchos problemas, bueno, que son complejos, lo son, los problemas sociales, ambientales son complejos de atacar, son complejos de abordar, son complejos de encontrar ese modelo, a veces son proyectos muy locales, a veces son proyectos que les cuesta crecer o que les cuesta encontrar, ¿no?, una financiación que les permita crecer, etcétera. Pero el perfil a lo largo de los años ha ido variando también de los emprendedores que quieren emprender para tener un impacto positivo, en cuanto que cada vez más ha habido personas emprendedoras que han visto estas problemáticas sociales y ambientales, que se han visto también llamadas o sabiendo que querían dedicar su tiempo, su talento, su esfuerzo a generar un impacto, a generar un valor que fuera más allá de ellos mismos. Y entonces hay más personas, ¿no?, más talento que se está sumando a este movimiento. Y muchas veces el talento en este caso es un perfil diferente. Personas que han visto estos retos también como una oportunidad donde puede haber a veces negocio, donde la tecnología también ha jugado un rol, que hace 14 años la tecnología no la usábamos ni estaba presente en nuestras vidas, hace solo 14 años como lo es a día de hoy, ¿no? Entonces ha permitido también crear proyectos más fácilmente, entre comillas, sostenibles financieramente, más escalables, más invertibles, etcétera, ¿no? Con lo cual, el sector se ha ido desarrollando, el perfil de los emprendedores también se ha ido ampliando, incluso la inversión de impacto también disponible, también, ¿no? Aún con retos para abordar los diferentes tipos de proyectos, diferentes perfiles, etcétera, pero sí. Me imagino que el tener también una mano amiga como la que tú representas hoy aquí es algo que antes no existía y ahora sí existe y está haciendo que muchos emprendedores que antes no verían factible el desarrollarse, ahora sí lo estén viendo factible, ¿no?
Sí, exactamente. Es un poco la idea también en nuestros orígenes. Era, oye, hay muchas personas seguro que tienen ideas, proyectos, cosas que ven a su alrededor que quieren cambiar y no saben muy bien cómo, o necesitan apoyo, o por lo menos un entorno que les diga, vale, esto puede tener sentido, sigue para adelante. Y ese fue un poco el origen, ¿no? Luego, evidentemente, con el paso de los años hemos ido también evolucionando. Vamos a intentar romper el hielo, ya lo hemos roto nada más empezar con la presentación de tu currículum. Generalmente hacemos un pasapalabra aquí dentro del podcast, ¿vale? Y lo que vamos a intentar con este pasapalabra es que muchas de las personas que hoy nos están viendo entiendan ciertas palabrejas que le echan a uno para atrás cuando empieza a hablar de impacto, ¿no? Dice, bueno, esto es una jerga que solo ellos entienden, incluso puede ser algo desconocido que cuando uno lee cosas desconocidas desconfía, ¿no? Total. Entonces vamos a intentar así de manera muy breve, si lo podemos hacer, explicar ciertos conceptos, Margarita. Lo primero que te preguntaré será por qué es el capital catalítico, una palabra que es catarsis, catalítico. Es que cuando lo leo no sabría cómo explicarlo. ¿Me lo puedes explicar tú? Vale, sí. El capital catalítico es ese capital que se invierte con el objetivo de apoyar iniciativas, proyectos, etcétera, y posicionar un determinado proyecto de tal forma que pueda ser atractivo para inversores quizá más tradicionales o que no están dispuestos a asumir lo que el capital catalítico hace, ¿vale? Que es ser un capital que a veces es más paciente, es más flexible, que está dispuesto a veces a asumir retornos financieros menores o que, sí, en cierta manera, o que es más también riesgoso, ¿no? Está más capacitado, más ok con asumir riesgo, ¿no? Entonces, el capital catalítico lo que persigue es invertir o financiar proyectos a veces que están en fases tempranas o que son muy innovadores o que están yendo a geografías, a lugares donde los inversores tradicionales no están yendo, o para apoyar, por ejemplo, imagínate, ¿no?, emprendedores que normalmente tienen más dificultades en conseguir financiación. El capital catalítico lo que quiere es apoyar eso que es un poquito más difícilmente financiable, ser más paciente, más flexible, asumir más riesgo para que esas iniciativas, esos proyectos puedan salir adelante y después puedan ser atractivos para otros inversores que buscan, pues, o retornos más de mercado o más, que sean inversores más tradicionales. O sea, capital catalítico es capital a las duras y a las maduras. Exactamente, es la gente convencida realmente de que para que tener impacto ese me gusta. Hay que, total, hace falta mucho más capital catalítico, es algo que también se está, bueno, pues fomentando, ¿no?, que haya más en los últimos años y sin duda, igual que decía antes, hace falta más filantropía, hace falta más capital catalítico. Para los que somos de letras y no, las matemáticas nos ponían ceros, pero grandes, grandísimos, ¿qué es la adicionalidad? Bueno, esto sí que es un término también como bastante técnico en el sector. Claro, porque es que cuando yo voy a una presentación y empiezan a hablar de adicionalidad, yo es que me pierdo y yo creo que estamos aquí para explicar las cosas. Mira, la adicionalidad es aquellos impactos positivos que tienen lugar gracias a una inversión y que no hubieran tenido lugar si no hubiera sido por esa inversión. Es decir, los inversores de impacto buscan ser adicionales. Lo que quiere decir es que gracias a esa inversión se han conseguido unos impactos positivos que si no hubiera sido por ellos no hubieran pasado. O sea, que sería como nuestros padres o nuestras madres. Si no hubieran existido, nosotros no estaríamos aquí. Pues sí, se puede ver así. Ese sería la adicionalidad, ¿no?, de todos estos. Y después la intencionalidad. ¿Por qué se habla de intencionalidad en impacto? Bueno, antes yo creo que igual lo he mencionado un poquito. Para mí es como la base de todo. Es la condición necesaria, no suficiente, pero la condición fundamental para poder hablar de un emprendimiento o de una inversión de impacto, que es ese para qué, ¿no? ¿Para qué has creado este proyecto? ¿Para qué estás invirtiendo en esto, ¿no? Que tiene que ver con esa intención consciente de generar ese impacto positivo, con esa intención consciente de contribuir a dar soluciones a los problemas sociales y ambientales, porque esa intención, que parece que es una cosa como poco... no sé, ¿no?, es un poco fluffy así, no es muy tangible, ¿no?, lo que es la intención, al final es lo que marca las decisiones, ¿no? Si tú como persona emprendedora es muy distinto, si tú creas un proyecto con la intención de dar respuesta a un problema social o ambiental, las decisiones que tú vas a tener que tomar, que no siempre van a ser fáciles a lo largo del camino, vas a tener un para qué más claro, una guía más clara, que si simplemente, pues bueno, si tienes un impacto positivo un poco pues tangencial o casi de casualidad, ¿no? Y cuando se habla de materialidad, ¿qué es?
La materialidad, esto está más enfocado muchas veces en los criterios ESG, en la sostenibilidad, en tener en cuenta qué es lo que realmente importa para una empresa en cuanto a sus grupos de interés, ¿no? Y lo que va a dar retorno a la organización en base a criterios sociales, ambientales y de gobernanza, pero digamos que afectan a sus grupos de interés, ¿no? Al final los grupos de interés son pues todos aquellos grupos con los que la empresa interactúa, ¿no? Antes decía, cualquier empresa tiene un impacto positivo y negativo. Sí. Entonces, sobre sus grupos de interés. Sus grupos de interés pueden ser las personas empleadas, los clientes, los proveedores, los accionistas, el medio ambiente, quizá la comunidad donde operas. Entonces, esos grupos de interés, ¿cuál es el impacto que tú tienes? ¿Cuáles son esos principales impactos? Es la materialidad del estudio de cuáles son los impactos principales que con tu actividad estás teniendo sobre esos grupos de interés. Pues te diré, Margarita, que hoy te has llevado el rosco de pasapalabra, lo has definido todo más que Igual bien. Un poquito más largo de lo que hubiera sido deseable, pero... Pero bueno, yo creo que todos estarán más que agradecidos de dar visibilidad y de poder entender muchos de los términos que nos pueden echar para atrás. Antes hemos estado hablando sobre tu experiencia y tu bio. Dime dónde Margarita se siente más confortable, si en la parte de filantropía con las fundaciones, en la parte de impacto, o es que son complementarias y se entremezclan en tu cabeza y... Sí, yo creo, como decía antes, ¿no? Hace falta todo. Hace falta... Al final es que hace falta más capital en general dirigido a todas estas temáticas, ¿no? Ha ido aumentando sin duda el capital destinado, pero aún hace falta más. En los comienzos es verdad que la inversión de impacto siempre es donde y existe una gran oportunidad, en el sentido en el que pues, los temas sociales ambientales tradicionalmente pues, se ocupaban los gobiernos o se ocupaba la filantropía, ¿no? Pero esto es reducido, donde hay un espacio muy grande de capital que se puede movilizar y que nos estaba movilizando hacia temas de impacto, es en el capital privado, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos centrado desde SocialNest nuestros esfuerzos, porque veíamos que era el espacio con ese potencial, porque se partía de un nivel más bajo, realmente de movilización de capital. Pero con el paso del tiempo, pues sin duda se ha reafirmado que hace falta todo. Y, de hecho, hace falta todo con una mirada sistémica, ¿no? de la colaboración y de la aportación que los diferentes actores tienen a hacer cuando hablamos de dar respuesta a problemas sociales y ambientales, por lo que decíamos antes, ¿no? Que son problemas complejos, que no un solo actor va a tener la solución para ellos, sino que requiere de los diferentes actores con los diferentes tipos de capital aportados en función del proyecto, del modelo, de la fase, de sus necesidades, etcétera, ¿no? Y ahí incluimos también incluso a gobiernos o a fundaciones, como decía antes. Una de las cosas que me agrada de todas las personas que estáis defendiendo todo esto es la necesidad que veis en profesionalizar y hacer las cosas de manera recurrente, eficiente y cada vez abarcar más campo, que hasta ahora lo habíamos dejado todos los años en favor del Estado, ya se encargará el Estado de hacer, y no nos hemos dado cuenta que hay que eficientar, profesionalizar. Dentro de ese proceso de eficientar y profesionalizar hay una parte importante y que a los inversores nos echa un poquito para atrás, y es cada vez que un proyecto nos enseña cuál es la medición del impacto que ha tenido, no solo en rentabilidad, sino también a nivel de social o a nivel medioambiental. Aquí incluso te diré que he visto, rascando en algunos fondos de inversión, que muchos de ellos, cuando vas a las pequeñas empresas, se basan en reglas de 3. Es decir, si una gran compañía tiene este impacto, pues esta pequeña, que se dedica más o menos a lo mismo, pues hago una regla de 3, porque las pequeñas compañías nos dan poca información. ¿Cómo lleváis vosotros el tema de la medición, que es importante? Sí, la medición es fundamental, ¿no? De hecho, cuando hablamos de inversión de impacto, estábamos hablando desde la adicionalidad, que es parte de lo que lo define, pero también la medición, ¿no? Porque ese impacto tiene que ser medible. Y es fundamental esa medición, no solo por transparencia o por rendición de cuentas a financiadores, inversores, sino por la propia gestión, ¿no? De cualquier proyecto que quiere, como decíamos antes, intencionadamente generar un impacto positivo, pues deberías medir ese impacto para saber cómo de bien o no lo estás haciendo o qué tienes que cambiar. Evidentemente, como estás bien diciendo también, es un reto. Es un reto que
bueno, que en los últimos años también se está trabajando mucho y se está avanzando mucho en estándares de medición, en metodologías, en buscar estandarizar. Hay iniciativas como el Impact Management Project que están, programa ahora, le cambiaron el nombre, aunando a los principales, ¿no?, inversores y entidades que se dedican a temas de medición de impacto para llegar un poco a un consenso de cómo es la mejor manera de hacerlo. Hay muchísimos baterías de indicadores, hay como procesos como teoría del cambio, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero luego es verdad que está el reto real de hacerlo. Y en las empresas pequeñas, como mencionas, es un reto muy importante. ¿Por qué? Porque medir muchas veces es muy costoso. Es muy costoso conseguir la información, es muy costoso también, que cuando hablamos de impacto estamos hablando de cosas a largo plazo, ¿no? Una cosa es medir un poco el output de lo que tú haces o el outcome, pero otra cosa es ya llegar a medir el impacto, ¿no? Intentamos simplificarlo. Nosotros, pues, el tema de, como decía, el Impact Management Program, teoría del cambio, indicadores, etcétera, es como el marco, en cierta manera, que promovemos y en el que nos movemos, pero nos cuesta, incluso nosotros como fundación, con lo que hacemos nosotros, es costoso. Trabajamos, por ejemplo, con emprendedores, personas emprendedoras. A veces hemos trabajado con ellos, algunos que tienen una idea exclusivamente, otros que vienen con el proyecto más avanzado, otros que estamos ayudándoles a prepararse para recibir inversión. Claro, a veces desde que uno tiene una idea hasta que el proyecto avanza, sale, pasan muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto te atribuyes tú, por ejemplo, del éxito de ese emprendedor a ti? El tema de la atribución es una parte, ¿no?, de la medición de impacto. ¿Cómo consigues que te reporten todas las métricas cuando para ellos también es difícil, ¿no? O cosas que hacemos nosotros, que tiene que ver mucho con, como decías antes, educar, inspirar, crear conexiones. Estas cosas también son muy difíciles de medir o a veces pasan al cabo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, es un reto, pero hay mucha gente trabajando en ello, se está midiendo, se puede eficientar más o se puede facilitar más, se puede mejorar, y en eso se está. Pero desde luego las reglas de 3 no deberían utilizarse, no deberían funcionar porque no es así, ¿no? Lo que tenemos que intentar es llegar, aunque no sea perfecto, a aproximaciones válidas y reales sobre lo que cada uno está haciendo, ¿no? Sobre todo porque, ya digo, ya no es un tema solo de reporting, etcétera, es un tema también de gestión, ¿no? Y de... no sé, como... Sí, yo desde aquí, si te parece, hacemos un llamamiento para que exista una homogeneización, ¿no? De que dejemos de juntar churras con merinas, ¿no? Porque hay muchas de las veces que los datos no son comparables entre sí, incluso los datos hay que filtrarlos mucho porque son erróneos. Claro, también es distinto a veces, ¿no? Es difícil a veces la comparación entre proyectos que están trabajando sobre problemáticas muy distintas, ¿no? Está claro que depende del proyecto, si está en un determinado sector, pues igual sí que puedes llegar a ciertos indicadores que pueden ser más o menos similares y te pueden ayudar a comparar. Pero a veces tienes proyectos trabajando sobre problemáticas, no sé, educación en África o un tema, no sé, de agricultura regenerativa en España, ¿no? ¿Cómo puedes medir qué tiene más impacto o no? Pues a veces es complicado, claro, cuando lo miras desde el lado del inversor, pues puedes decir, oye, invierte en aquello que esté más alineado con lo que te importa, ¿no? Pero luego, evidentemente, la comparabilidad entre sectores distintos es a veces más difícil, pero entre los propios sectores, sí. Te voy a hacer 2 preguntas. Mira, yo tengo un proyecto actualmente que es embotellar aire puro en las montañas y llevarlo a China para mejorar socialmente cómo tienen el aire en China. Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Esa sería una idea interesante para vosotros? Y otra sería, ¿cuántos impostores o qué ratio de empresas os llaman a la puerta y cuántas aceptáis finalmente? ¿Cuál sería...? Vale. Pues a ver, en la primera, si es un proyecto que aceptaríamos, bueno, habría que entender cuál es el problema que estás queriendo resolver. O sea, ¿a quién que los chinos puedan respirar mejor. Que los chinos puedan respirar mejor, vale. Pero ¿qué impacto también negativo estás teniendo al respecto, no? Porque a lo mejor estás quitando aire puro... A los países se los estoy quitando. Claro, ¿no? Y estás generando también hay una externalidad negativa, ¿no? Entonces, eso es importante, el entender bien la problemática, a quién afecta, a cuánta gente afecta, y lo que hay alrededor también de esa problemática es como lo importante, ¿no? Y después, en cuanto al número, bueno, al final, no por impostores, sino podemos descartar por cosas muy distintas. Depende del programa o de la iniciativa que hayamos impulsado. No sé, en la última pues se presentaron 300 empresas y seleccionamos a 20.
Y ahí, pues bueno, no significa que el resto sean impostores, sino que pues en base a una serie de criterios en función del tipo de programa de apoyo a emprendedores que lanzamos, pues tiene sus criterios de evaluación que pueden ser por la fase, por la problemática o el sector o el encaje también con el programa, porque al final tú lanzas un programa con el objetivo de llevar a los proyectos de un punto a otro. Y también puede ser que haya proyectos que no necesiten ser llevados de ese punto a otro, ¿no? Entonces también hay un punto de encaje. Hay muchas de esas pequeñas compañías, imagínate que yo me presentaba a vuestro casting y no he sido elegido, que se están quejando de dos elementos. Uno, no en vuestro caso, pero sí en el caso de muchos fondos que se dedican a invertir en impacto, y es que dicen que las grandes compañías les están haciendo la vida imposible a las pequeñas, porque las grandes compañías tienen más recursos financieros para poder reportar y para poder dar visibilidad sobre qué impacto tienen, y las pequeñas, como están empezando, pues no tienen esos recursos financieros, con lo cual muchas se quejan de eso. Y otra queja que suele existir con las compañías es que los inversores somos demasiado cómodos, que lo que hacemos es un ranking con las mejores compañías y ya está. Y hacemos el best in class típico y nos quedamos con eso porque es mucho más cómodo a la hora de tener una interlocución con los que están invirtiendo con nosotros. ¿Qué podemos hacer para que las pequeñas, más allá de lo que ya estáis haciendo, qué guías les daríais a las pequeñas? ¿Cómo conseguir ser transparentes o llegar a los requisitos de información que vosotros estáis pidiendo? A ver, nosotros, fíjate que de hecho vemos también la importancia y el trabajo y la labor que muchas grandes corporaciones están haciendo también en materias de sostenibilidad, y la importancia de la relación con las pequeñas empresas o con las startups, scale-ups, etcétera, para ese camino o esa transición que están haciendo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos un programa con Danone. Danone es una empresa B Corp que quiere fomentar que haya más empresas B Corps y además quería apoyar el ecosistema en España de empresas de impacto, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros una de las fórmulas que creemos muy interesantes para generar impacto precisamente tiene que ver con la perspectiva de innovación abierta y de trabajar con grandes empresas que puedan ver en esa innovación, esa forma de innovar a través de la colaboración con pequeñas, una manera de transformar sus cadenas de valor hacia unas cadenas de valor más sostenibles, ¿no? Y esa colaboración que decíamos antes tan importante entre actores, creemos que tiene todo el sentido, y por eso tenemos pues una línea dentro de la Fundación de programas de innovación abierta para empresas, con las cuales buscamos ayudar a las empresas a transformarse hacia la sostenibilidad y ayudar también a los emprendedores y a las startups a poder crecer, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, que en esa colaboración y en esa relación hay una oportunidad win-win para ambos, ¿no? Respecto a la parte de inversión que mencionabas, de cómo, bueno, como inversores, ¿no? Pues puedes decir, me voy a los mejores y es lo más seguro, ¿no? No me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Bueno, ahí es donde hablamos antes un poco del capital catalítico, ¿no? Que igual sin necesidad de llegar a eso, que ahí son los, ¿no? Los, como decíamos antes, ¿no? Ahí los... A las duras y a las maduras. A las duras y las maduras. Yo creo que si queremos dar respuesta a los retos que tenemos delante, no podemos hacer simplemente un check de esto parece este producto financiero, líquido, ESG, tal, me dice que, oye, que sí, que está generando impacto, pues ya está, hago check y me quedo ahí y ya está, ¿no? Ese es el riesgo y un poco podemos hablar luego del greenwashing y impactwashing y todo esto, ¿no? Es el riesgo de que no se haga bien, ¿no? Si quieres llevamos sobre él, pero Margarita. Que al final yo creo que ahí está el riesgo, ¿no? De cuando no se hacen las cosas con la intención, que volvemos a la intención, ¿no? De generar ese impacto positivo y dar respuesta a esos retos, es que al final te puedes encontrar con productos para invertir que pintan muy bien y que sean simplemente un check. Y uno dice, oye, pues yo ya estoy haciendo mi parte. Pero la realidad es que no es así, porque no se están invirtiendo en empresas, en compañías, en fondos que estén contribuyendo a soluciones. Que está bien, es decir, que también es un camino. Antes hablaba al principio, ¿no? de ese en un lado tenemos las inversiones donde solo miro la rentabilidad financiera y no me importa nada más, en el otro extremo está la filantropía, pero que de pasar de, mira, yo pongo el dinero donde más retorno me den y no sé lo que estoy financiando con mi dinero, no sé lo que estoy apoyando, igual estoy apoyando cosas en las que no creo y las que no quiero apoyar, pero ni lo miro y no me importa. Creo que es un camino y es un proceso
el primero pensar, oye, realmente con mi dinero, ¿qué estoy apoyando? ¿No? Y dentro de eso igual hay cosas que no quiero apoyar y entonces descarto cosas, ¿no? Y luego igual dentro de lo que sí que quiero apoyar, pues voy a ir a ver un poco los mejores, ¿no? Pero también hay que ser consciente de que así no estás realmente contribuyendo a las soluciones. Ahí estarás teniendo un retorno X, estarás en algo seguro, pero si realmente quieres dar respuesta a los retos sociales y como inversor sientes que tienes potencial de hacerlo, hay que mirar más allá, ¿no? Y hay que ir a cosas que igual no son... Bueno, no es que no sean tan cómodas, es que hay cosas también que son cómodas, o sea, que son cómodas, bueno, que son entendibles, que son interesantes, y de hecho, por ejemplo, en España la inversión de impacto se ha construido mucho originalmente, por ejemplo, en fondos de venture capital, con una mirada de impacto, pero es fondo de venture capital, donde se busca también pues, proyectos que puedan ser escalables, que puedan tener retornos decentes, interesantes, etcétera. Con lo cual, hay producto, como decía antes, que es que te puede llevar incluso también a retornos de mercado, ¿no? Elige, pero ¿por qué no? Si quieres realmente generar un cambio, tampoco hace falta que sea todo tu capital puesto en startups de impacto, ¿no? Pero ¿por qué no? Un pequeño porcentaje. De hecho, si se moviera todo el capital que hay invertido, ¿no? En mercados, etcétera, todo el capital, global capital markets, etcétera, como igual lo moviéramos un 1% hacia temas de impacto, pues ya tendríamos prácticamente la financiación que se necesita para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, que al final es cómo mapeas un poco lo que tienes y cómo lo puedes ir situando a lo largo del espectro para que te sientas cómodo en tener, ¿no? Un retorno, tener una seguridad, pero también, ¿por qué no?, ir hacia cosas un poco de más impacto, aunque tengan un poquito más de riesgo, aunque sea un 1% de tu capital, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay también esa oportunidad de no acomodarnos, de no ir simplemente a lo sencillo, sino a probar, ¿por qué no?, otras cosas. Que estoy de acuerdo contigo, que al final... y por eso también, por ejemplo, la importancia de la medición, la importancia de la regulación, que pueda ayudar a dar transparencia y que los inversores sepan dónde están invirtiendo y qué impacto están teniendo, ¿no? Porque eso, si no, muchas veces también es la duda. Oye, pero yo cómo voy a saber si tengo impacto. Y por otra parte, es verdad que hay que poner las cosas fáciles. Tampoco podemos hacer las cosas muy complicadas porque, como también me decías bien al principio, si no se entienden, no se hacen, ¿no? Entonces, digamos que todo eso está claro y por eso todo el trabajo que se está haciendo en el sector y que es un sector muy profesional. O sea, nosotros desde FI, que es nuestra iniciativa para fomentar la inversión de impacto, donde educamos, inspiramos y también uno de los objetivos es generar confianza sobre esto. Porque, bueno, afortunadamente pues ya van pasando años y ya cada vez más hay más fondos, hay más oportunidades de invertir con impacto y creemos que es algo como muy interesante para que se explore, se pruebe y se empiece para ir moviendo pues parte de ese capital hacia un poco la parte del espectro de más de impacto. La verdad es que muchos de los temas que estamos hablando están reflejando el valor de las manos privadas dentro del emprendimiento con impacto. Pero me gustaría saber tu opinión respecto a cómo están ayudando las administraciones públicas, no solo aquí en España, sino a nivel internacional, a toda esta inversión con impacto. ¿Ponen trabas, están poniendo ayudas o realmente están pasando de perfil respecto a esta problemática que tenemos? Bueno, ahí a nivel global yo creo que sí que hay un interés y un entendimiento cada vez mayor sobre la inversión de impacto, ¿no? Y desde las administraciones se está viendo el valor que esto puede aportar y la importancia de la colaboración público-privada para conseguirlo, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes, esto no es algo que puede quedar solo por parte de los gobiernos, que también tienen su papel a jugar, sino que es la colaboración público-privada la que nos va a hacer llegar más lejos. Y ahí, a nivel internacional, hay muchos gobiernos que están impulsando desde fondos de inversión públicos y también que faciliten, por ejemplo, después la inversión privada, hasta mecanismos o incluso formas jurídicas para emprendimientos de impacto,
como en España también, que se aprobó también una ley para iniciativas que tuvieran un poco esta componente social, ¿no? o de valor social, ambiental y también económico por parte de las empresas. Incluso en España también se ha promovido la generación de un fondo, el Fondo de Impacto Social, de 400 millones de euros para financiar fondos y proyectos de la economía social y también de impacto social. Entonces, hay países nuestros vecinos como Portugal, Francia, Inglaterra, llevan muchos años, etcétera, que desde las administraciones se está también buscando impulsar y contribuir, ¿no? Yo creo que aún queda en nuestro país la labor de Spain Up, por ejemplo, de la que formamos parte de la Junta Directiva, es muy importante y se ha hecho mucho labor precisamente en visibilizar este movimiento a las administraciones, principalmente a nivel nacional. Creo que también en las diferentes regiones, comunidades, administraciones locales hay mucho trabajo para hacer, pero ya hay también administraciones que están haciendo cosas que faciliten instrumentos de financiación, por ejemplo, también diferentes y más innovadores para financiar iniciativas de emprendimiento de impacto. Una entidad supranacional o pública, pero supranacional, es el Banco Central Europeo. Y actualmente pues, nos tiene los tipos de interés en niveles más altos de los que veníamos estando acostumbrados. ¿Podríamos decir que con estos altos tipos de interés es la peor situación que hemos vivido en los últimos años para todas estas compañías si no tienen la suerte de recalar en vuestros brazos? Bueno, sin duda el que los tipos de interés estén altos, ¿no?, hace que al final todo el tipo de financiación para los fondos, por ejemplo, de venture capital, etcétera, todo lo que es financiación en equity, pues se vea perjudicada. Y es verdad que está costando pues más pues hacer el fundraising, ¿no?, tanto a proyectos emprendedores, a veces como fondos y tal. Pero también creo que son, ¿no?, momentos así, también a veces son los momentos de las oportunidades y yo siempre creo que cuando hay proyectos, iniciativas o fondos, ¿no?, que están haciendo las cosas bien o que buscan hacer las cosas de otra manera, también pueden haber oportunidades para ellos, ¿no? En vuestro caso, me imagino que muchos emprendedores que nos estén viendo ahora estarán diciendo, las veces que estuve a punto de tirar la toalla, porque una cosa es plantear las cosas, otra cosa es charlarlas con emprendedores o con gente amiga de estos emprendedores como sois vosotros, y otra cosa es realizarla y que los números finalmente sean los que habíamos pensado. En vuestra andadura, que es muy larga, ¿en algún momento habéis pensado en tirar la toalla o en todos los momentos fue todo tan dulce que no habéis pasado penurias? No ha sido un camino fácil. Una vez aprendí el dicho que dicen en Paraguay de remar en dulce de leche y lo uso desde entonces mucho porque creo que describe muy bien el camino que nosotros mismos también hemos seguido cuando empezamos en un sector que no había sector, que era algo novedoso, pionero, en un país en crisis como era España, donde había tanto por hacer para dar a conocer, para empujar un modelo que no existía, ¿no? Entonces, ha sido un camino que no ha sido sencillo. ¿Del cual darías algún consejo a los emprendedores? Bueno, mira, yo creo que podría haber muchos, ¿no? El por qué seguimos un poco después de tantos años, de nuevo volvemos al tema de la intención, ¿no? Es de tener un para qué muy claro, ¿no? O sea, es bajo el convencimiento de que algo como Socialnest tenía sentido impulsarse, de que la economía de impacto era lo que tenía sentido que fuera, de darnos cuenta de que por sentido común los retos sociales y ambientales que ya hace 14 años estábamos empezando a sufrir y cada vez somos afortunadamente más conscientes de que existen, necesitaban innovación, necesitaban nueva forma de abordarlos, etcétera. Entonces, es de ese profundo convencimiento que ha sido lo que nos ha empujado. Yo creo que es una de las características muchas veces también de los proyectos de impacto, que es esa resiliencia, ¿no?, que tienen frente a lo mejor otros tipos de proyectos que si, oye, ves que la cosa se pone un poco difícil, pues oye, tiras la toalla y vas a otra cosa, ¿no? En los proyectos de impacto siempre ese para qué te mueve tanto que te empuja y te empuja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final ese volver a ese para qué es como muy importante en los momentos bajos. Nosotros, bueno, alguna vez hemos pensado en tirar la toalla, pero quizá por un ratito, o sea, una tarde, y al día siguiente por la mañana ya otra vez con el para qué a seguir remando. Y eso es verdad que yo creo que es un poco una historia de resiliencia. Te
te contaré la situación personal actual. El otro día estuve en Suiza en un evento en el que 50% del tiempo estuvo dedicado a la parte de impacto y al ESG. Y allí les expuse una realidad, y es que durante el 2023, si uno analiza los flujos de capital listados que han ido a temática ESG, ha venido decreciendo, porque bueno, ha habido sectores que con la guerra de Ucrania o con ciertos eventos pues han ganado muchísimo en bolsa, y el que ha estado invertido en ESG, como está eliminando ciertos sectores de su cartera potencial, pues no ha estado invertidos y ha dicho, oye, ¿tiene sentido el ESG o no tienes? Y aquella gente que va solo y única y exclusivamente al ESG, pues ha visto que no quería estar ahí. Bueno, ha habido ahí un totum revolutum, y ha habido gente que ha sacado el dinero. De hecho, hay datos recientes que dicen que las gestoras han parado un poquito en cuanto a lo eficiente o lo bien que están haciendo el proceso de inversión en ESG. Había el otro día una gran gestora internacional, decía que muchas de las gestoras se están centrando en medir qué impacto tiene mi actividad core, es decir, que vengan mis trabajadores a la empresa, que mi empresa utilice esta central energética o otra central energética, que recicle lo que hago o no recicle lo que hago, pero el 70% de las gestoras no están teniendo en cuenta el impacto que tiene cuando yo compro una materia prima a la India, o cuando cojo y el patinete que acabo de fabricar lo llevo a Singapur y allí con el patinete hacen lo que quieren. ¿Crees que realmente hay un parón hacia atrás dentro del mundo global hacia el ESG o para nada? Esto ha venido, es puntual o ni es puntual y yo me estoy equivocando con los datos que tengo. Bueno, en lo que es la inversión de impacto, los datos dicen que la inversión de impacto está aumentando, ¿no? Es quizá a lo mejor en temas ESG, que es un poco la inversión más sostenible, líquida, etcétera. Puede ser que haya habido, y hay temas, ¿no?, también a veces políticos que entran en juego, etcétera, etcétera, en algunos países, y quizá a veces también, como hablábamos antes, las dudas o a veces la falta de confianza que puede haber, ¿no?, por no tener muy claro realmente si con esa inversión estás teniendo el impacto que quieres, ¿no? Es posible. Yo lo que creo es que los problemas sociales y ambientales que tenemos están ahí, son una realidad, nos afectan y nos van a afectar, y creo que en eso es verdad que en los últimos años, y sobre todo creo que a raíz de la pandemia, que nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, de la importancia también de la naturaleza y de que somos naturaleza. Creo que todos hemos ido ganando un poco en la consciencia y la realización de los problemas que tenemos. Entonces, esto no... yo nunca lo he visto como una moda, porque cuando esos problemas están ahí y existen y tienen implicaciones a todos los niveles, a niveles de bienestar, pero a niveles económicos, no queda otra que ir hacia allí. Hay que afrontarlos. Hay que afrontarlos y es que no nos queda más remedio. Y no nos queda más remedio, evidentemente. Sí. En ese sentido, y hablando de modas, antes hemos pasado de tapadillo por el greenwashing, pero no lo hemos afrontado directamente. La pregunta sería, hemos visto multas a muchas entidades que han dicho que hacían poco más que la Madre Teresa de Calcuta, y al final se ha visto que no estaban haciendo tanto, y hemos visto otras que hacían más y no lo decían, y al final han acabado siendo exitosas. ¿Cómo andamos de greenwashing actualmente? ¿Ya hemos hecho criba o todavía crees que hay que cribar un poquito más al sector? Bueno, yo creo que aún queda en cuanto a que... bueno, hay cosas en la regulación que están ayudando, que aún también se pueden depurar y pueden mejorar, ¿no?, para realmente que haya una mayor rigurosidad de cuando hablamos de inversión de impacto, de qué estamos hablando realmente, qué es y qué no es. Todo esto yo creo que el tema del greenwashing, impactwashing,
y casos como los que comentas hacen mucho daño, precisamente por lo que decíamos, ¿no? De la confianza, de que al final quieres hacer algo, pero si resulta que te genera dudas o ves que hay casos que están utilizándolo mal, al final dices, mira, pues es que no me complico, lo que decías antes, ¿no? Yo por comodidad no me meto en algo que no. Y eso es un grave problema y un grave riesgo. Y por eso también yo creo que el sector es muy consciente y por eso se trabaja en el tema, ¿no? de buscar que la regulación lo clarifique, en temas de medición de impacto como hablábamos, etcétera. Yo creo que aún quedan por hacer, no solo en temas de greenwashing y impact cruising, sino temas de que se está hablando mucho y muchos dicen hacemos, pero luego hay que hacer de verdad. Yeah. ¿No? Porque evidentemente esto es un proceso y yo creo que está muy bien y hay que hablar sobre esto, hay que educar, hay que seguir dándolo a conocer, porque si no lo conoces, como decíamos, no vas a formar parte de esto, pero luego hay que pasar a la acción, aunque sea poquito, aunque sea poco a poco, aunque sea, ¿no? Midiendo muy bien cómo lo haces, pero hay que pasar a la acción, porque si no la velocidad y el tamaño, ¿no? del cambio que necesitamos no va a pasar. Margarita, vamos a pasar a la acción. Había, no sé si recordarás, pero yo ya que peino canas, había un sketch de Martes y 13 que era buenísimo, que era antes de las Olimpiadas de Barcelona, y venían a decir, eran como dos niños de San Ildefonso que decían, no nos va a dar tiempo, ¿no? No nos va a dar tiempo. Y hay un elemento que siempre me viene a la cabeza, y es que tenemos una necesidad de llegar a unos objetivos y de tener una acción, pero no sé si nos va a dar tiempo, porque las cifras actuales es que deberíamos de estar en 6 años haciendo el doble de inversión de lo que estamos haciendo actualmente a nivel anual. ¿Nos va a dar tiempo a salvar esto? Pues mira, yo creo que esa es como la otra mirada, ¿no? O sea, la otra mirada es, no sé si nos va a dar tiempo, pues ¿para qué me voy a molestar en hacer nada? Porque igual no llegamos, ¿no? Y yo creo que en esa mirada se está como desestimando, ¿no? O infravalorando también la capacidad que tenemos las personas de innovar, el rol que puede tener la tecnología en hacer las cosas o acelerar las cosas. O sea, creo como que que esa mirada tiene el peligro y es verdad, ¿eh? Hay gente que creo que se llama ecoparálisis, ecofobia, ¿no? Hay movimientos de personas que de verdad te agobia también, porque dices, es que es tan difícil, hay tantos problemas, son tan complejos, son tan grandes, que ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel como hormiguita que soy, ¿no? Dentro de todo esto, o lo que dices tú, igual es que no llegamos a tiempo, pues mira, ya de perdidos al río y ya está, ¿no? Entonces, voy a quemar 20 papeleras porque ya total, no se puede hacer nada, pues ya está, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo que no tenemos que dejar de perder, que es un poco el optimismo y el pensar que es que sí, vamos a hacer lo que al final vamos a acabar haciendo, lo que haga falta para salvar esto, ¿no? El tema es que yo creo que cuanto antes empecemos a trabajar sobre ello, mejor. Menos traumático será después cuando tengamos que tomar medidas más drásticas quizá, ¿no? Y por eso un poco también todos los años es vayamos haciéndolo. Es como el COVID, yo siempre digo, cuando el COVID vino, ¿qué hicimos? Pues el mundo se paró, echamos freno de mano y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Pues con el cambio climático pues tenemos este riesgo, empecemos ya, ¿no? O sea, tengamos una mirada un poco más también largoplacista, ¿no? Miremos un poco más allá. El otro día en un evento, mencionabas antes Zubi, que cumplió justo la semana pasada 10 años. Y, felicidades. Gracias, organizamos un evento y hablaba con uno de los speakers que él nos invitaba ya no a pensar en nosotros cuando seamos mayores o en nuestros hijos, sino a pensar decía, 50 o 100 generaciones futuras, ¿no? Y cómo estamos ahora en un momento en el que realmente podemos tomar decisiones que contribuyan a que en esas 50 o 100 generaciones futuras se pueda vivir mejor, ¿no? Yo creo que es importante el pensar más allá de uno mismo, sin duda, más allá del corto plazo, y a la vez mantenernos optimistas y pensar, ¿no? Que siempre claro nadie que nos... Sí. O sea, mientras tengamos, ¿no? capacidad como la tenemos de innovar, como decía, de usar la tecnología, de usar nuevos mecanismos, etcétera, creo que con el reto también de la colaboración, y hablábamos antes un poco también de la mirada sistémica que creo que también hace falta, ¿no? Y que es muy compleja muchas veces realmente el hacer operativo la colaboración de diferentes actores, creo que es uno de los retos. Pero creo que también las cosas tienen que ir por ahí en un futuro. Creo que será un poco la vía, ¿no? Para hacerlo. Entonces, yo soy optimista en ese sentido, decimos optimista cabezota, y creo que sí, que
que sin duda tenemos que ponernos las pilas, pero que estamos a tiempo. Me alegra sobre todo ahora que esta semana están saliendo muchas publicaciones que hablan de la próxima reunión de las Naciones Unidas, el COP29, y que están poniendo en tela de juicio la capacidad de avanzar, porque el que va a organizar todo esto ha estado durante más de 2 décadas al frente de la empresa pública petrolera, ¿no? O sea que habrá que afrontar con optimismo y con manos privadas como las que estáis haciendo vosotros todo el desarrollo y el impacto. Si te parece, pasamos más a la parte más personal, porque una persona inversora, promotora, nexo de unión entre distintas redes de impacto, ¿nace o se hace? ¿Cómo le viene a uno la inspiración de decir, oye, mira, hay muchas cosas que hacer con mi vida personal, pero lo que quiero hacer es tener un impacto en este mundo y para esto voy a hacer A, B y C? ¿Cómo surge esto? Bueno, no sé si se nace o se hace, o igual una mezcla un poco de las dos. Yo creo que desde pequeñita tenía claro que de alguna manera quería que mi vida estuviera enfocada en generar un valor más allá de mí misma, ¿no? Que quizás eso se podía hacer de muchas maneras, por ejemplo, formando una familia, ¿no? Estás dando también, ¿no?, a otros seres humanos más allá de algo que igual te beneficia a ti, ¿no? Pero también pensaba que si eso no pasaba, porque no se diera, pues yo ya me imaginaba haciendo otras cosas vinculadas al voluntariado y pensaba, pues miré a ONGs en África, eso desde muy pequeñita, porque era como mi manera de entender el generar ese impacto, ¿no? Pero la verdad es que luego hice algunos voluntariados, algunas cosas, pero bueno, estudié ingeniería industrial, como decíamos, y mi carrera profesional estaba dentro del ámbito de la empresa privada, hasta que en el año 2008 voy a Estados Unidos a estudiar un máster allí. Y pasan dos cosas, yo creo que, bueno, pasan varias cosas, ¿no? O sea, por una parte, yo creo que salgo de mi entorno habitual, ¿no? Sales en un entorno diferente, esa apertura, ¿no?, de mente que te da ir a otros lugares con gente de todo el mundo. Estaba en un entorno muy estimulante, como estudiando en la Universidad de Harvard, vivía en el campus de MIT, gente, ¿no?, que súper interesante, gente también con carreras profesionales muy peculiares, ¿no? Porque aquí, pues también tradicionalmente es, oye, pues si estudias ingeniería industrial, pues tú eres ingeniera, ¿no?, el resto de tu vida. Sí. Y ahí pues me encontraba personas que igual eran músicas y estaban estudiando un MBA para después trabajar en lo que fuera, ¿no? O una presentadora de televisión coreana que también, ¿no?, estaba buscando un cambio de carrera. Entonces como que veía los diferentes, bueno, caminos que las personas tomaban. Pero sin duda era un entorno muy estimulante. Yo me sentía súper afortunada de poder estar allí 2 años, de poder vivir todo aquello. Pero a la vez me encontré con una realidad que, bueno, que era que en las propias puertas de la universidad había grupos de personas sin hogar, personas que vivían y dormían en la calle, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí en España también las hay, las había, pero quizá por lo que decía, ¿no?, en un momento concreto de mi vida donde yo me sentía tan afortunada, donde fui consciente de que siendo una persona de clase media española, solo por eso, por haber nacido aquí en una familia de clase media, ya igual estaba entre el 3 o el 5% de la población mundial más afortunada, que eso venía de alguna manera con una responsabilidad también de hacer algo. Y entonces allí descubrí el emprendimiento social y la posibilidad de aunar el generar un impacto positivo con el mundo de la empresa, que es de donde venía y en lo que me estaba formando. Algo que nunca había oído hablar antes. Y bueno, pues a través de diferentes momentos y procesos de reflexión, hubo un momento en el que no me podía quitar de la cabeza el pensar volver a España para buscar crear algo que impulsara este tipo de proyectos que creía que tenían tanto sentido, porque además estábamos en medio de la crisis financiera, donde habíamos visto pues también las consecuencias, ¿no?, del capitalismo, ¿no?, puro, sin mirar nada más. Sí, estábamos estábamos echando a gente de su casa en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Y al final creo que por ahí, cuando solo miramos esa rentabilidad financiera sin importar nada más y sin mirar nada más, las consecuencias creo que no son las que buscamos y las que necesitamos. Creo que necesitamos una nueva forma de mirar el mundo de la empresa y del capital. Y no me podía quitar de la cabeza el intentarlo. Entonces, cuando me gradué en el 2010, decido volver a España e impulsar Social Nest. Dentro de los proyectos, me imagino que habrá algunos que con los que empatizas más.
¿nos podrías decir aquel tipo de proyecto que más te ilusiona o de los que has hecho más te ha ilusionado? Mira, a mí a veces me preguntan esto y me cuesta, es como lo de papá y mamá, ¿no? Sí, también cuesta. A mí me mueven mucho los proyectos impulsados por personas que realmente tienen la intención de que hablábamos antes, ¿no? Al final, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que es las personas en lo que estás apoyando, lo que estás impulsando, ¿no? Y aquellas que realmente creen y tienen el compromiso de generar ese impacto social o ambiental, lo que más me mueve, ¿no? Y cuando digo todo esto, pues merece la pena por ellas, ¿no? Luego, bueno, es verdad que cuando hay ciertas componentes, ¿no? Pues cosas como muy innovadoras, no solo con tecnología, a veces también, pero con un modelo, ¿no? Un poco diferente, creo que también ayuda para mí a ver la potencialidad que tiene todo esto, ¿no? Y cuando pensamos incluso más allá de nuestro país y pensamos en otras regiones, en países más emergentes, en lugares, por ejemplo, como Latinoamérica, donde también está habiendo mucho movimiento en innovación, en emprendimiento, etcétera, y ves también el potencial del impacto, ¿no? De determinadas soluciones para cubrir necesidades más básicas a muchísimos millones de personas en el mundo, pues son cosas como muy estimulantes, ¿no? Y muy motivadoras. Uh-huh. Hemos hablado de personas y últimamente se está acuñando mucho la palabra deshumanización. Estamos en un mundo que se está fragmentando, que hay cada vez más ruptura social. ¿A uno le da las ganas de cerrar muchas veces las redes sociales o apagar la televisión para no perder ese ímpetu, ese ánimo que veo en tus ojos cada vez que emprende algo? Pues la verdad es que un poco sí. O sea, yo creo que bueno, evidentemente uno está informado y tiene que estar informado ¿no? de lo que pasa en el mundo, obviamente, y en el mundo en el que vive. Creo que es verdad que, y hablabas antes de la COP, ¿no? Y que hay muchas crisis que estamos viviendo, donde también creo que hay una gran crisis de liderazgo un poco general y global, donde precisamente esa intención, ¿no? Esa necesidad de servicio público real, a veces yo creo que necesitamos también impulsarla como una de las patas importantes para dar respuesta a los retos sociales y ambientales que tenemos delante. También creo que hay mucho que pasa positivo que no vemos. Y entonces yo creo que lo que he hecho en falta es que haya no dejar de ver lo que hay. Quizá porque no vende, ¿no? Sí, porque... Sí, seguramente, ¿no? Porque muchas veces son cosas quizá, pues no sé, más a lo mejor pequeñas, ¿no? O sí, que no sé, que no causan quizá el revuelo, ¿no? Sí. Que lo otro puede causar, pero hay muchas cosas buenas, positivas que están pasando en el mundo, ¿no? Hay mucha gente que está queriendo cambiar las cosas a mejor. Hay mucha gente que está poniendo todo su talento, su energía, recursos, esfuerzo para hacerlo. Hay mucha gente que da sin esperar nada a cambio, ¿no? Y entonces yo tengo la suerte, creo también, y es una de las cosas que más agradecida estoy de Social Nest, es haberme encontrado por el camino y la oportunidad que me da por encontrarme por el camino muchísima gente que quiere ayudar, que quiere colaborar y de poder ver ese lado positivo que quizá no todo el mundo puede ver si no estás en algo así. Entonces, desde luego es... sí, desmotiva, entristece, yo creo que sobre todo entristece, ¿no? Creo que tampoco es positivo ver solo ese lado negativo, creo que genera mucha ansiedad, ¿no? Creo que cuando eres una persona que tampoco tienes la capacidad de generar un cambio a ciertos niveles, ¿no? Políticos, económicos, etcétera, solo ver esa parte negativa te genera mucha ansiedad y mucha frustración porque no está en tus manos hacer nada. Entonces yo creo que hay que poner la mirada de qué sí puedo hacer yo, qué sí que puedo hacer, aunque sea en pequeñito, porque consumo, porque emprendo, porque invierto, aunque sea un 1% de mis ahorros con una mirada ¿no? de impacto positivo, por lo que sea, qué es lo que sí que puedo hacer yo. Acabas de sacar como headline súper importante la parte de liderazgo. En el mundo financiero se está diciendo que el papel de la mujer va más, pero que queda muchísimo para que la mujer cobre ese liderazgo que se merece dentro del mundo financiero. Sin embargo, muchos de los eventos a los que asisto
no diría que la mayoría, pero hay mucho porcentaje de mujeres líderes en emprendimiento de impacto, en intentar ser nexo de unión de mucha filantropía, de mucho venture philanthropy. ¿Puede ser que en la parte de impacto y sostenibilidad la mujer es líder actualmente? ¿O no te atreverías a tal? Bueno, no sé si es líder, al final esto también es cuestión de, ¿no?, de todos y de todas. Creo que sí que es verdad que en estas temáticas quizá pero creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo y es así, ¿no? En el sector financiero hay menos mujeres pues que estudian, que trabajan. Nosotros cuando organizamos eventos en temas de inversión queremos también visibilizar a las mujeres y lo hacemos intencionadamente y por supuesto que las hay, pero cuesta muchas veces, ¿no?, más llegar a ellas. Creo que es verdad también que muchas veces las mujeres, como decías, se han estado centrando en el rol más filantrópico, etcétera, pero que va a haber un movimiento hacia las mujeres también en el ámbito de la inversión, y cuando pensamos, por ejemplo, en las familias, ¿no?, muchas mujeres de nuevas generaciones ya no se van a quedar en la parte puramente filantrópica mientras sus familiares hombres están en la parte de inversión, cada vez va a haber más. Por supuesto, el reto de la educación financiera está ahí para las mujeres, igual que está pasando con el tema de la tecnología. Pero creo que cuando se encuentra la aplicación, ¿no?, con sentido, tanto a la tecnología como a las finanzas, creo que es algo, estoy hablando de manera un poco general, que puede ser o es más atractivo para las mujeres, ¿no? O sea, las finanzas por las finanzas, la tecnología por la tecnología, creo que queda vacío y queda hueco, pero cuando eso lo aplicas a algo concreto, tangible y además que puede generar un impacto positivo, creo que lo hace mucho más atractivo para todos, pero también sin duda también para las mujeres. Pues nada, a ver si también, no solo como en sostenibilidad, en el resto de ámbitos la mujer cobra todavía más protagonismo. Una de las cosas que solemos preguntar a todas las personas que vienen aquí es ¿qué es lo que sucede dentro de casa? En su casa, ¿lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Lo viven? Pues sí, en mi casa se entiende muy bien. Mi marido, de hecho, ha promovido Zubi desde hace 10 años, como decía antes, con lo cual él está emprendiendo, invirtiendo con impacto desde hace ya también muchos años. Yo creo que el hecho de tener los dos un poco este gorro emprendedor y luego con la mirada de impacto, pues sin duda ayuda, ¿no?, a que nos entendamos. Y luego, pues ahora un poco en lo que estamos también es nuestros hijos, que aún pues tienen 8 y 10 años, ¿no?, aún son pequeños, pero pues como de una manera muy concreta, muy práctica, a través de los proyectos, de las iniciativas que estamos llevando a cabo, tanto desde Socialness como desde Zubi, ir mostrándoles, ¿no?, la posibilidad de generar empresas o de invertir con esta perspectiva de impacto. Y el ámbito más cercano, los amigos tal, dicen, bueno, ya vamos a casa otra vez de los que nos hacen reciclar, de los que a ver qué va a haber hoy para comer, tofu. No, tampoco están así. Es verdad que no es fácil a veces entender esto que hacemos, ¿no? Y yo creo que en nuestro entorno también, de nuevo, tienes que poner siempre esos casos, esos ejemplos concretos para que se vea y que se entienda. Pero bueno, sí, no es algo de primeras fácil, pero también son muchos años ya que llevamos en esto, con lo cual, pues al final, poco a poco ha ido calando. Margarita, vamos a ir cerrando poco a poco y lo que sí me gustaría es que lanzaras un consejo tanto a emprendedores como a la juventud, a las administraciones públicas, a los entes globales, de cara a facilitar vuestra empresa para que vean lo importante que es vuestro trayecto, vuestro futuro y la necesidad de aunar muchos caminos, porque en algunos de los artículos que he leído decían que es cuestión de educación. Entonces, no sé si quieres juntar en tu discurso final educación, etcétera, etcétera. Ahora que estamos en periodo electoral, tiene usted 2 minutos, señoría. Bueno, decíamos, no sé, creo que la educación es muy importante en el sentido de que si algo no se conoce y no se entiende, pues es muy difícil formar parte de ello. Y al final, los temas sociales, ambientales, nos afectan a todos, queramos o no. Todos vamos a estar y estamos siendo impactados por ellos.
Así que como nos atañe a todos, creo que todos también deberíamos tener inquietud e interés en formar parte de alguna manera, ¿no? Nosotros organizamos un evento, un encuentro que se llama The Gap in Between, en el que todo el mundo está invitado a la mesa y hacemos pues, jornadas de charlas, conferencias, también hay emprendedores, startups haciendo pitch, hay un challenge internacional con un premio, hay stands, hay opciones de networking y es un espacio donde hablamos de innovación, enfocado en sostenibilidad de impacto, hablamos del rol de la tecnología, hablamos del rol del capital, pero donde la ciudadanía también está invitada. O sea, vienen grandes empresas, vienen inversores, vienen emprendedores, es muy amplio, pero también la ciudadanía, ¿no? Por supuesto la administración, porque al final todos tenemos un rol que jugar en esto. Entonces, yo creo que la invitación es, oye, ¿cuál es el rol que yo puedo jugar? Porque al final nos interesa a todos, ¿no? Las empresas les interesa operar en entornos prósperos, en países donde las cosas funcionen bien. Sabemos el cambio climático, el impacto que está teniendo y va a tener en todos los sectores, ¿no? En España con la agricultura, por ejemplo, es obvio, ¿no? Y en otras muchas cosas. Los gobiernos también quieren países y ciudadanos, ¿no? Que vivan en mejores condiciones. Como ciudadanos también queremos nosotros, nuestras familias, vivir en entornos tranquilos, seguros, en paz, sanos, saludables. O sea, todos nos afecta. Pues poco pensemos, ¿no? Cada uno qué granito de arena podemos poner, porque al final poniendo un granito de arena es como lo que decíamos antes, poniendo el 1%, ¿no? de nuestros ahorros, de nuestro capital en esto, pues es la suma de todo eso lo que al final hace que sea posible. Qué bueno. Pues haremos un poco de resumen de lo que hemos hablado. Importantísima esa última idea que nos daba sobre el granito de arena, que muchas veces nos pensamos que con lo poco que hacemos no vamos a conseguir nada, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de esta entrevista que existen muchas manos amigas, como las vuestras, que están incentivando esa inversión en impacto, que inversión en impacto se tiene que diferenciar de otro tipo de inversiones, que como venía a decir últimamente un gran amigo que se sentó aquí, hay sitio para todos y debemos de elegir dentro de nuestro budget pues una parte de aquí, otra parte de allá, pero que todo cabe dentro de nuestra mochila. Y lo importante es ese futuro que dejemos, como decías tú, a esa, no sé, dentro de 50, 100 generaciones, ese planeta que dejemos a las nuevas generaciones, que a nivel administrativo y a nivel privado está existiendo muchas herramientas para conseguir emprendedores reales con impacto dentro de nuestro país y que hay que dejar esa ecofobia, ¿no? Como decías tú antes, y hay que centrarse en hacer, actuar, y tenemos grandes expertos que lo están haciendo muy bien aquí en España, ¿no? Porque no nos dejemos llevar por ese greenwashing que es lo que llena las portadas de muchos noticieros y de muchos periódicos. Existe gente que está aplicando de manera rigurosa y de manera eficiente las normas y no se está yendo a los grandes titulares o a captar grandes clientes, sino que lo está haciendo realmente bien, con lo cual debemos de confiar en personas como todos vosotros dentro del ecosistema de sostenibilidad, con lo cual lo único que me queda es darte las gracias, porque espero que todo el mundo haya sacado las grandes impresiones que he sacado yo de todo lo que nos acabas de comentar, Margarita. Gracias a vosotros, un placer, ojalá sirva. Y nada, ojalá te podamos tener en el año que viene o cumpliendo 10 años como cumplía Zubi. Estupendo, pues encantada. Pues sin más dilación, lo que hacemos es darles las gracias por haber estado allí y emplazarles al siguiente podcast aquí en Más que Finanzas con Beca. Un abrazo.